Recuerden que esto es un tutorial técnico. Aquí veremos temas de programación y diseño web. Si buscas nuestro contenido de Tecnomarketing, síguenos en nuestro canal. Bueno, muchas gracias por seguirnos. En la colección de videos del curso de Jamstack vamos a nuestro último capítulo, dividido en dos partes. La primera, donde veremos el último headless, que se llama Strapi, y el último front, que se llama React. Habíamos hablado al inicio de tener un cuarto modelo Jamstack usando Contentful, que es un headless pero de pago, como un software as a service, y usando Svelte, que es una tecnología reciente, por decirlo de alguna manera, pero después de escuchar los comentarios y demás, vimos que aún no tiene el suficiente auge como para entrar en él. Sin embargo, si alguien necesita este conocimiento, nos puede dejar el comentario y con todo el gusto creamos ese último episodio. Como saben, estamos en el curso de Jamstack utilizando los principales sistemas o tecnologías que nos ofrece el sitio web de jamstack.org. Hemos ido por los headless Directus, hemos ido por el headless WordPress y ahora nos vamos a ir al headless Strapi, que es principalmente el más utilizado en el mundo. Recuerden que no usamos Ghost porque está muy pensado en blogs, pero sí nos fuimos por Strapi, Directus y WordPress, y Contentful, pues que es el que está mucho más abajo por ser no ser un open source, pero igual es uno de los más potentes que hay. Y en generadores de sitio nos fuimos por JavaScript nativo en la primera clase, nos fuimos por Nuxt en la segunda clase y nos vamos a ir por Next en esta última clase, dejando claro que hay otras tecnologías que, aunque son muy modernas y muy usadas, no son comercialmente las más idóneas para este ejercicio pensado en desarrollo web como tal. Siendo así, entonces nos vamos a iniciar la clase. Lo primero que vamos a hacer entonces es ir a crear nuestro headless. Como siempre, recuerden que tenemos unas carpetas organizadas. Tenemos acá dentro de nuestro curso la primera carpeta, que fue toda nuestra instalación de WordPress, la segunda carpeta, que fue toda nuestra instalación de Directus, la tercera carpeta, que será nuestra instalación de Strapi, y pues si hay un capítulo extra, la de Contentful. Y en el front tenemos nuestro primer front, que fue hecho con Vanilla completamente plano, JavaScript nativo, y nuestra segunda carpeta, que fue nuestra instalación de Nuxt, que es Vue.js, para crear nuestro sitio o nuestro site, generated site. Luego tenemos Strapi, con lo que vamos a hacer hoy, y en el front vamos a crear nuestra tercera carpeta, que va a ser Next. Recuerden que Next es un sistema creado, pues una librería que apoya el framework React. Vamos entonces a nuestra carpeta de Strapi. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ir al sitio web de Strapi. Para eso, pues simplemente vamos a Google y dentro de Google vamos a buscar Strapi. El primer resultado nos lleva a strapi.io, donde nos dice que es un headless open source, un CMS headless open source creado con Node.js. Desde que utilizamos en el curso anterior Directus, nos familiarizamos un poco con lo que era la línea de comandos que vamos a tener que utilizar y aprendimos un poco cómo utilizar los comandos de Node. Si necesitan revisar cómo poder iniciar este tipo de soluciones, deben irse al capítulo anterior, donde les explicamos cómo instalar Node.js. De todas formas, como un pequeño recorderis, simplemente nos vamos a buscar Node.js, lo descargamos, lo instalamos, verificamos que su versión sea la correcta para este CMS y procedemos. Entonces, como en el capítulo anterior vimos esa parte, vamos a dar por sentado que ya quienes están viendo este capítulo tienen Node.js instalado.
Lo que vamos a hacer aquí es mirar rápidamente qué es Strapi. Vemos que es un administrador de contenidos, vemos que es Data Driven, que es un generador de APIs en línea con el que podemos trabajar. Vemos acá algo de su interfaz, muy amigable, muy moderna, y podemos ver un poquito de qué compañías lo usan. Es pensado para crear aplicaciones rápidas, personalizable, se puede hospedar pues, por uno mismo o en la nube, tiene una API REST completa o utiliza también la tecnología GraphQL, es open source y tiene pues muchas otras ventajas. Tiene tipologías de textos diferentes, tiene administración de tipos de posts o contenidos, tiene integraciones a otros sistemas, se puede consumir el API o el GraphQL para poder usarlo en nuestro front. Se puede usar cloud, se puede usar nativo en tu equipo, en tu nube, en lo que quieras. Después de haber visto todo esto, nos podemos ir rápidamente entonces a lo que nos interesa, que es cómo lo utilizo. Y para eso, pues nos vamos a ir a buscar dónde tenemos la versión que nos interesa. Podemos ver acá y podemos ir a productos. Y en productos vemos que el primer botón se llama la edición Community, que es la que nos interesa. Ven que aquí también hay unas Enterprise, ven que hay unas Marketplace, hay una versión Cloud, pero por ahora nos interesa la versión Community con la que vamos a empezar a trabajar. Hacemos clic y nos vamos a ir a ver la información de este producto. Vemos entonces la edición Community, vemos que nos presenta un poco de las cosas que puedes hacer con Strapi, etc. Pero les recomiendo que lean muy bien todo lo que pueden hacer para que les saquen el máximo potencial a este tipo de plataformas. Cuando queremos empezar entonces, ya después de que hemos elegido nuestro producto Community, nos vamos a ir aquí donde dice Get Start. Como siempre, la documentación es una invitación a que la lean completa. Digamos que la documentación de Strapi es algo que yo he leído ya un par de veces desde su última versión. Entonces la voy a repasar muy rápidamente con ustedes, pero la invitación es a que por favor la lean, porque si no se van a perder. Entonces lo primero que vemos aquí son los prerequisitos, ¿vale? Vamos a leer qué requisitos tenemos. La primero que nos dice es que necesitamos Node.js, ¿vale? Y nos dice que solamente Maintenance and ILTS son las versiones que se soportan. Vemos aquí que la 14, la 16 y la 18. Así que lo primero que vamos a ver es si tenemos Node.js. Nos dice que para Strapi 4.3 nosotros siempre vamos a trabajar con la última versión de Strapi. Nos recomienda 18 hacia arriba. Y para Strapi mejora 4.0 nos recomienda, del 4.0 al 4.3.8 nos recomienda la versión 16X. Como vamos a ir a la última versión, entonces vamos a verificar que tengamos versión 18 de Node instalado. También necesitamos un Package Manager. Ya tenemos NPM porque lo instalamos la clase anterior. Es importante que vean ese capítulo si no tienen estas herramientas claras. Y nos dice que necesitamos instalar Python si usamos una base de datos SQLite. Nosotros pues no estamos utilizando una base de datos SQLite. Vamos a utilizar seguramente MySQL. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a verificar que cumplamos los requisitos. Para eso vamos a hacer el mismo ejercicio de siempre. Vamos a arrastrar nuestra carpeta a Visual Studio Code para que trabajemos sobre esa carpeta. Estamos completamente vacíos y vamos a darle clic aquí en terminal. Terminal, nueva terminal, y ya tenemos acá nuestra terminal y simplemente vamos a decirle Node y vamos a decirle versión para que nos diga qué versión de Node tenemos. Disculpa, aquí es con guión versión. Y tenemos la versión 18.16.0. Si volvemos aquí nos dice que cualquier versión por encima de la 18 nos funciona muy bien. Así que cumplimos este requisito. Vamos a ver si tenemos NPM instalado. NPM. Y vamos a ver si tenemos NPM instalado. Y nos dice que tenemos NPM 9.5.1.
y nos dice que desde las 6 en adelante nos funciona. Así que hemos cumplido los requisitos porque en la clase anterior hemos hecho la instalación. Si aún no lo tienen, recuerden, pueden ir a Node, pueden ir a Google y van a Google, discúlpenme, Google, y van a Google y buscan Node y van a la primera página de node.js.org y descargan la última versión, ¿vale? Ojalá que sea la recomendada para la mayoría, no la última, porque tiene que ser la versión LTS y que sea 18 según la documentación de Strapi. Cumplido este requisito, entonces nos vamos al siguiente paso. Él nos dice, primera parte, para crear un proyecto de Strapi tienes que correr el script de instalación. Él nos dice que lo tenemos en yarn o lo tenemos en npm. Nosotros estamos usando npm y nos dice npx create strapi app @latest my project, nombre del proyecto, quick start. El quick start es simplemente para que Strapi corra con una base de datos SQLite. Si queremos utilizar otro tipo de bases de datos, pues acá nos dice que podemos usar otra guía de instalación. Así que vamos a irnos a esa instalación, vamos a irnos a esa documentación, porque acordamos que para ser coherentes con el proyecto vamos a seguir usando bases de datos MySQL. Así que vámonos acá, instalando desde el cliente. Vemos aquí que él nos dice que puedo hacer la instalación y que puedo utilizar bases de datos MySQL, MariaDB, Postgre y SQLite. Si nosotros quisiéramos, bueno, a partir de Strapi 4 no se soporta Mongo, pero vamos a usar una base de datos MySQL porque son gratuitas, porque son fáciles de instalar. Entonces lo primero que nos dice es el mismo comando, pero digamos que ya no estamos utilizando ninguna quick start o ningún wizard para hacerlo fácilmente. Así que me voy a ir a copiar este comando y voy a ir a pegarlo en mi consola y voy a decirle que el proyecto se va a llamar, voy a ponerle nombre, pero como ya estoy acá, voy a ponerle un nombre que se llame Headless WordPress, CMS Headless CMS, y le voy a dar Enter. En este momento, gracias a npx, a nuestro administrador de paquetes de comandos, él nos va a ir a clonar el repositorio de Strapi y nos dice con una serie de settings, ¿no? Primero que nos pregunta es si acepto instalar Strapi App 4.11.4. voy a decirle que sí. Él hace aquí un proceso de instalación que generalmente es muy rápido, depende del internet, porque recuerden que esto lo que está haciendo es copiando los archivos desde Strapi, y él nos dice que Quick Start o Manual Settings. Yo de todas formas le voy a decir Manual Settings para que veamos cuáles son los settings manuales. Él me dice qué lenguaje prefiere utilizar. Yo le voy a decir que JavaScript, para ser coherentes con nuestro proyecto, aunque lo idóneo para usar proyectos de este tipo de CMS es usar TypeScript. Voy a decirle JavaScript. Me dice qué base de datos quiere utilizar y yo le voy a decir que quiero utilizar una base de datos MySQL. Nombre de la base de datos, yo le voy a colocar aquí Strapi. Me dice que cuál es el host, lo voy a dejar quieto, el mismo host. Me dice que cuál es el puerto, lo voy a dejar quieto. Le voy a decir que cuál es el nombre, le voy a decir que es root, y que cuál es el password, le voy a decir que es root. Permitir una conexión SSL, le voy a decir que sí, y él me va a empezar a crear nuestro proyecto. Cuando he terminado de crear nuestro proyecto, pues vamos a tener la necesidad de crear una base de datos MySQL para poder trabajar con este sistema. Como hemos venido usando o parte del curso al inicio de la primera sesión fue la creación de una base de datos MySQL, ya sabemos cómo hacerlo. Por lo tanto, vamos a recuperar ese conocimiento desde el capítulo 1. Si no lo tienen, pueden ir a verlo. Lo hicimos gracias a un pequeño software que nos ayuda a crear o administrar bases de datos MySQL en el computador.
y vamos a crear nuestra base de datos. Ese programa, mientras esto instala, lo llamamos MAMP en Mac o SAMP en Windows, y con ese programa podemos administrar unas bases de datos MySQL. El acercamiento a esto es desde muchas ópticas. Pueden hacerlo por línea de comandos, pueden clonar MySQL en su computador, pueden hacerlo de muchas maneras, pero digamos que esta vez decidimos hacerlo de esa manera. Nosotros tenemos este pequeño programa MAMP y él nos va a arrancar unos servidores y nos va a arrancar MySQL, que es lo que nos interesa. Entonces arrancamos el programa MAMP Pro. Recuerden, si no recuerdan este paso, pueden ir al capítulo 1, donde hicimos el proceso de instalar una base de datos. Y MAMP Pro nos permite abrir una página principal donde tenemos unas herramientas. Dentro de esas herramientas tenemos PHPMyAdmin, que es un aplicativo para administrar bases de datos, donde podemos crear bases de datos. Así que si yo me voy aquí a mis bases de datos, yo puedo crear una base de datos que se llame, discúlpenme, miro cómo le pusimos, la base de datos se llama Strapi. Voy a crear mi base de datos Strapi y ya la tengo lista. Si tengo dudas en cómo conectarme, aquí mismo en la primera página del MAMP Pro puedo ver que dentro de la pestaña de MySQL puedo ver cuál es el host. Miren que estoy usando el mismo host o cambio por localhost. El puerto es 8889, creo que aquí lo puse diferente, lo puedo cambiar ahora. Y aquí lo único que tenemos que hacer entonces ahora es esperar que la instalación de Strapi termine para conectarle nuestra base de datos, que está completamente vacía. Mírenla acá, no tiene nada. Pero ya sé que el username es root, que el password es root. Voy a ajustar, a verificar que el host me funcione, y voy a ajustar el puerto. Hasta interesante que hayamos puesto el puerto de forma equivocada, porque eso nos va a permitir ver cómo cambiar los datos de la base de datos después de que tengo instalado Strapi. Cuando él avanza, él termina de hacer la instalación de Strapi. Vamos a devolverme un poquito. Él hace la copia de los archivos, instala las dependencias, inicializa el repositorio Git, nos dice dónde queda guardado la aplicación y nos da los posibles comandos con los que podemos interactuar con la aplicación. Nos dice que podemos correrlo en modo desarrollo, podemos simplemente iniciarlo. La diferencia entre npm run dev y npm run start es que run dev corre en watch mode, es decir, que cada cambio que haga se actualizará el servidor. Si lo inicio, por más que haga cambios en el código, no, y si lo construyo, pues ya simplemente nos va a llevar al panel que nos interesa, que es el panel de administración, y pues él simplemente nos dice: mira, si quieres en este momento correr el servidor, pues dirígete a esta carpeta y córrelo en modo desarrollo. Modo desarrollo está pensado para yo modificar Strapi e ir viendo lo que sucede en el servidor a medida que lo actualizo. Pero antes de hacer eso, voy a hacer lo que siempre hago, es que vuelvo y corro mi carpeta. Voy a cerrar toda esta información que no la necesito, voy a dar solamente esta, y la abro directamente en Visual Studio para evitar cometer errores de rutas. Y lo que voy a hacer aquí es editar la información de mi base de datos para asegurarme de que funcione. En este tipo de aplicaciones siempre voy a encontrar el archivo .emp, es un archivo oculto, por eso tiene el punto, y aquí voy a ver en dónde me estoy conectando. Aquí tengo los datos de la base de datos, me dice que es MySQL, es 127.0.1, puedo verificar 127.0.1, a menos que lo esté usando para otra cosa. En caso de que lo esté usando para otra cosa, me voy a localhost, puerto 3306, aquí lo voy a cambiar porque este programa me levantó MySQL en el 8889, la base de datos se llama Strapi, username y password root, y miro si pide SSL. La verdad no sé, este programa seguramente no lo debo pedir porque estoy en un servidor local, así que lo voy a dejar así y lo voy a guardar. Ahora sí, una vez tengo todo esto funcional, organizado, cuando ya tenemos todo organizado en nuestra base de datos, simplemente vamos a
correr el comando npm run dev para pues, develop, que fue el comando que nos enseñó Strapi que iba a utilizar para que podamos correrlo e ir mirándolo aquí en nuestro servidor local. Si le damos build, si lo construimos, lo tenemos que ya desplegar de otra manera. Esta es la forma como vamos a trabajar aquí local y vamos a verificar si la base de datos funcionó. Vamos a verificar si podemos empezar a trabajar en Strapi como tal. Miren que él ahí nos arranca un wizard o un paso a paso y podemos ver que igual aquí ya está corriendo nuestro servidor local. Vale, entonces vamos a configurar Strapi. Lo primero que nos dice es que le demos nuestros nombres para que él nos pueda crear una cuenta. Voy a decirle Cristian, voy a colocarle mi correo electrónico. Recuerden que me pueden escribir lo que necesiten. Voy a poner aquí cualquier clave aleatoria. Aquí vamos a crear nuestra cuenta principal y bueno, si quieren marcan esto, si quieren no. Y vamos a nuestro panel de Strapi. Entonces miren que ya estamos en nuestro panel de Strapi. Estamos corriendo en el localhost 1337 y desde que esto haya corrido quiere decir que nuestra base de datos funcionó. Nuestra base de datos fue creada. Si yo actualizo esto, miren lo que sucedió. Strapi la utilizó y creó toda la información necesaria para funcionar en nuestra base de datos MySQL, que la utilizamos gracias al programa MAMP, que es gratuito, y SAMP si están en Windows, para que se eviten el proceso de crear la base de datos a través de la línea de comandos, que no es algo complejo, pero sí es un poco más extenso y ese no es el foco de este curso. Cuando estamos aquí, entonces miren que él nos dice, bueno, bienvenido, tenemos aquí una interfaz, tenemos aquí que unamos a la comunidad, un botoncito de ayuda que trae algunos videos y vamos a tener un tour. Yo voy a saltarme el tour, voy a saltar el tour y voy a ir directamente a cómo sería mi dashboard si estuviera acá. Él me dice a mano izquierda que tengo varias cosas, un administrador de contenidos, un constructor de contenidos, una librería de información, unos plugins, un marketplace donde puedo montar o adquirir algunos no muchas plataformas o plugins o widgets para mi panel de administración y unos settings. Puedo ir a los settings y puedo trabajar en ellos. Seguro que vamos a necesitar algunas cosas de acá. Puedo crear mis API tokens para darle acceso a los usuarios, trabajar unos temas de traducciones, librerías, tokens para traer información. Puedo crear webhooks, que son digamos enlaces que reciben peticiones para yo actualizar mis datos. Puedo administrar los roles del sitio que vienen nativos, autores, editores y superadministradores. Puedo trabajar con los usuarios que tenemos. Estos pues por ahora solo estoy yo. Podemos configurar unos ejercicios de email. Esto es algo que no trae directos, que es interesante aquí. Y puedo elegir entre varios tipos pues de elementos. Aquí veo que hay que configurarlo primero en un JavaScript y tengo aquí otras cosas, los roles, la administración de roles, providers y templates de email y unos settings avanzados. Vamos a lo que nos interesa. Igual que en los otros ejercicios, lo que estamos haciendo con este Headless CMS es que estamos creando un tipo de contenido que se llama bandas de música, lo estamos llenando con información y luego estamos usando esa información para construir un front, para poder tener un modelo Jamstack, un Headless CMS generalmente montado en un servidor que nos entrega la información vía API y un front usando librerías de JavaScript para mostrar esa información. Acá veo que a mano izquierda tenemos el constructor de tipos de contenido y que tenemos acá nos lleva instantáneamente pues como a users, pero miren que aquí yo tengo varias cosas. Puedo crear un tipo, una colección nueva, puedo crear un single page, un single type o puedo crear un componente. Digamos que el componente es algo que vamos a reutilizar. Los single types son algo que solo tiene una
información puntual, como por ejemplo una página de inicio, donde yo le agrego 10 campos y uso esos 10 campos, pero no necesito crear 20 páginas de inicio. Y la colección es, por ejemplo, un blog. Yo creo una colección que se llame blog y puedo crear 1 o 20 blogs. Lo que vamos a hacer aquí es crear una colección, porque nuestras bandas son una colección. Él me dice que el nombre, el display name, pues van a ser bandas de música. Nos pone un ID para el API, bandas de música, y un ID plural, bandas de músicas, ¿cierto? Entonces yo voy a corregir un poquito esto, es decir, banda de música, y le voy a cambiar aquí bandas de música para que sea más fácil la lectura. Tengo unos settings avanzados si quiero utilizarlo en internacionalización, por ejemplo, para varios idiomas, pero por ahora lo voy a dejar así. Él me dice que seleccione un campo, voy a decirle que un campo de texto, y le voy a colocar nombre banda. Miren que aquí nos dice, por favor, no puedes colocarle espacios a este nombre. Le voy a decir que es un texto corto, no necesito settings avanzados por ahora, pero podría decirle que es requerido, eso podría decírselo, ¿cierto? Podría decirle que es único, no, creo que es suficiente. Y le voy a decir finish. Ok, me dice que no puedo poner este tipo de guiones. Le voy a decir finalizar, ¿vale? Entonces miren que aquí tengo nombre de banda, que es tipo text. Puedo seguir agregando entonces descripción. Voy a agregar aquí otro texto que se llame descripción banda. Este va a ser un texto largo. Settings avanzados, para nada, no necesito nada. Y voy a agregar otro que se llame categoría. Creo que era otro que teníamos. Esta categoría inclusive podría pensar en utilizar otro tipo de campo, como una lista, sí, que se llame por ejemplo categoría banda. Y pues, recordando lo que teníamos en nuestros otros sistemas, teníamos algo como rock, teníamos algo como pop, teníamos rap, teníamos urbana, ¿cierto? Teníamos clásica. Vamos a dejarlo así. Y vamos a decirle aquí que no elija ninguno, y require no, y listo, y finish. Y por último, pues vamos a ponerle uno que era de imagen. Vamos a buscar aquí uno que dice media, dice imagen, banda, y me dice que es una sola imagen. Le voy a decir finish. Voy a decirle guardar para que tengamos nuestro tipo de contenido. Cada que yo guardo un tipo de contenido, él tiene que ir a hacer una serie de procesos de vinculación de datos entre sus modelos, vistas y controladores. Por lo tanto, tiene que reiniciar el servidor. Esto puede demorarse un poco, depende de nuestro computador, de nuestra memoria RAM, porque estamos corriendo local. Una vez que lo he hecho, yo puedo ir aquí a la izquierda. Miren que ya me sale aquí música, puedo editar, agregar, hacer más cosas. Puedo irme al Content Manager. Miren que aquí ya tengo un tipo de contenido que se llama bandas de música dentro de Collections, ¿vale? También puedo ver otras cosas aquí antes de irme, como por ejemplo editar el nombre, guardar, puedo configurar la vista, cómo quiero que se vea cuando alguien entre un nombre de una banda. Le estoy diciendo que el título va a ser el ID o el nombre de la banda, que le ponga el nombre aquí, la categoría aquí, la descripción aquí. Miren que él me borró la O con tilde, etcétera. Yo puedo aquí hacer como varias cosas con esto. Voy a ir al Content Manager y voy a agregar un par de bandas. Voy a agregar aquí la primera. Miren que él me pone una interfaz amigable. Si recuerdan Directus tal vez tenga un poquito más de opciones para organizar esta visualización, pero hagamos el ejercicio con una, veamos cómo nos va. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva entrada. Entonces vamos a agregar aquí a Metallica, por ejemplo. Vamos a decirle que la categoría es rock. Vamos a poner una descripción de la banda, la tengo por aquí a la mano, ¿vale? Acá entonces vamos a buscar la imagen de la banda. Yo tengo aquí una imagen de la banda. Él me dice que si tengo algo, o si por favor agregue uno. Voy a arrastrarlo aquí desde mi equipo. Mírenlo, ahí está. Tengo una opción de editarle algunos datos. Si recuerdan, por ejemplo, Strapi Directus tenía un editor para cortar, cambiar tamaño y demás. Eso se le puede sumar como un plus.
agregar el asset. Aquí también se puede, pero a través de plugins de terceros. Voy a decirle finalizar y ahí tengo la información, ¿vale? Me muestra cuando la creé, editar el modo o configurar la vista. Voy a decirle guardar, ¿vale? Miren que aquí tengo también, puedo ir directamente a configurar la vista. Yo puedo hacer cambios, mover una cosa para un lado o para el otro, pero pues no es mi idea. Ya creé me dice que lo publique. Está publicado. Si vieron ese pequeño detalle, yo puedo crear y publicar o crear y no publicar. Ahora voy a colocarle aquí otro que sea, por ejemplo, Calle 13. Voy a decirle que esto es música urbana. Voy a copiar aquí un texto corto que tengo de Calle 13 de internet y voy a agregar una imagen nueva porque no tengo. Voy a agregarla acá. Voy a utilizar esta imagen. Vale, voy a decirle que upload y finalizar, y bueno, ahí tengo mi imagen. Voy a decirle guardar o publicar, guardar para después poder publicar. Si yo vuelvo aquí, miren que está en un draft, no está público. Si yo lo selecciono, puedo publicarlo masivamente, que esos son pues pequeñas herramientas muy útiles. También tengo aquí la opción de mostrar cuándo se creó, mostrar la imagen de la banda. Vale, yo le voy a decir que no necesito el ID, que no necesito la descripción, que me muestre Calle 13, la categoría, la imagen y el estado, es útil, y puedo cambiar este tipo de cosas. Puedo ponerle que me muestre o no el buscador, que me muestre o no los filtros, que permita acciones masivas, que me muestre digamos el campo por el cual ordenar, cuántas entradas por páginas y mover este tipo de cosas a voluntad. Vale, puedo cambiar inclusive esto, llame el nombre de la banda, por ejemplo, como yo lo quiero poner, y le digo guardar, y bueno, miren que él ahí nos hace el cambio en nuestro listado, nombre de la banda, ¿vale? Lo mismo podría hacer con descripción, con categoría, con todo. Ya tenemos dos bandas, ¿correcto? Entonces a partir de aquí, yo podría seguir creando bandas como hicimos en el ejercicio anterior. Voy a dejarlo para crearlas más adelante, pero pues en el momento en que hagamos el front cargamos un par de bandas extra para recordar cómo es Strapi. Pero vamos a la última parte de este ejercicio y es, bueno, ¿cómo accedo yo a estos datos? A través de un API REST. Como son datos públicos, cuando configuramos nuestro tipo de contenido, que es este, ¿sí? Aquí yo puedo definir si esto tiene una serie de condiciones para poder que se vea o no, y eso lo voy a configurar dentro de los settings. Dentro de los settings yo tengo aquí una serie de permisos para administrar los contenidos. Cuando yo tengo aquí una serie de roles, veo que tengo uno público. Si yo edito este público, yo voy a poder decirle a qué puede acceder el usuario público, que es el que está afuera. Y miren que aquí me salen todos los tipos de contenido que puedo utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, tengo permisos de usuario, uploads y 18N, tengo email, tengo content types y tengo bandas de música. Si yo despliego bandas de música, miren que él me dice, para el API de Strapi, tú puedes definir si un usuario público puede crear, encontrar, actualizar, borrar o encontrar uno. Así puedo controlar, así como lo vimos en Directus, la forma como el usuario público. Si no fuera un público, sino por ejemplo un usuario que se llama editor, yo podría crear un sistema para que los editores editen las bandas y le diría que puedan, por ejemplo, actualizar las bandas. ¿Sí? Pero resulta que yo, pues en este caso yo solo quiero que las bandas se encuentren por los usuarios públicos, ¿verdad? Todo el que no se haya autenticado. Y de esa manera puedo hacerle un pequeño más de configuración. De esa manera yo puedo simplemente seleccionar esto, guardar este ajuste para que permita a los usuarios ver las bandas de música. Y él acá a mano derecha nos dice, mira, aquí tengo la ruta para este tipo de contenido que se llama bandas de música, y me dice lo único que tienes que hacer es hacer un tipo get a API bandas de música. Miren qué pasa, y yo le digo update, él me dice que tengo que hacer un put a bandas de música, y si le digo create, que tengo que hacer un post a bandas de música. ¿Ven la diferencia? Es un ejercicio donde yo
puedo ir controlando lo que se puede hacer con el tipo de contenido, depende del aplicativo que yo esté creando. Entonces, entendido esto y guardados estos cambios, yo me voy a ir ahora a Postman, que es nuestra aplicación con el que estamos trabajando la consulta del API. Miren que este ejercicio con Strapi, al tener menos opciones que Directus, es mucho más rápido. Creo que el único punto en el que ustedes podrían demorarse un poco es la configuración de la base de datos. Si eso lo ven muy complejo, utilicen el Quick Start que trae Strapi, y simplemente instalen la base de datos nativa que él trae. Yo, pues, por ser coherente con el sistema, estoy haciendo el ejercicio de cero. Voy a crear una pestaña nueva, verifico que estemos usando get, ¿vale? Le voy a colocar aquí una URL. ¿Y cuál es la URL que tengo que dar? Entonces, mira, él me dice que le tengo que hacer get a API bandas de música, ¿correcto? A API bandas de música, pero obviamente esto no me va a devolver nada porque no estoy llamando a ningún lado. ¿Cuál es mi ruta o mi plataforma? Voy a ver si es esta, localhost 1337, donde tengo Strapi /API /bandas de música. Esta debería ser mi ruta. Si yo le digo send, miremos qué pasa. Voy a guardar esto, voy a llevarlo a mi WordPress, a mi headless, a mi curso headless de todos estos cursos que tengo aquí, curso headless, y le voy a colocar get API Strapi para tenerlo claro. Voy a tener aquí sin el API get Strapi, o le voy a colocar, para ser consecuente, Strapi items, ¿vale? Voy a hacer el llamado a ver qué pasa y si funciona bien, y si no, miramos. Bueno, fue más sencillo de lo que pensamos. E inmediatamente nos está devolviendo nuestro objeto, nuestro array data, donde tenemos diversos objetos, cada objeto con su ID y con sus atributos: nombre de la banda, descripción de la banda, categoría, publish, publish ad, etc. Si vemos algo aquí interesante, primero lo logramos muy rápidamente. Esta clase nos lleva más de 30 minutos y ya tenemos un headless CMS instalado, corriendo en Node.js y con nuestros tipos de contenido y devolviendo ya información en un API. Si lo que sí podemos evidenciar aquí, que vamos a solucionar en la siguiente charla, es dónde están nuestras imágenes. Si lo pueden ver ahí, solo tengo nombre, descripción, categoría. Entonces, en Strapi las imágenes funcionan desde un endpoint diferente, que se llama el endpoint de Media Library. Este es el endpoint que yo tengo que poder consultar para poder que me devuelva, según este ID de este tipo de contenido, ¿ok?, cuáles son las imágenes que están asociadas a ese tipo de contenido. Es un poquito más profundo, pero pues lo veremos a la hora en que necesitemos llegar a las imágenes. Con esto entonces finalizamos esta clase para que cerremos el primero de los dos capítulos, de los dos episodios del último capítulo de nuestro curso Headless, y espero que les haya ayudado para poder tener Strapi instalado localmente y que lo puedan utilizar. Seguramente se van a preguntar cómo llevo este tipo de plataformas a la nube, pero es básicamente lo mismo. Digamos que en este caso lo único que no haríamos sería el ejercicio de la base de datos, pero en otro curso que estamos preparando les voy a enseñar cómo crear bases de datos en la nube, cómo ir a Google, cómo ir a AWS, crear una base de datos por línea de comandos para que puedan utilizar todo el paquete, y finalmente la dockerización de cualquiera de estos sistemas para que no tengan que hacer nada más que correr un par de comandos. Nos vemos en el siguiente capítulo.